sangre es un elemento líquido en el que tenemos elementos celulares, que ustedes ya los conocen, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y tenemos factores de coagulación. Todos ellos inmersos en un líquido, la sangre es líquida, y entonces lo que quiero que me entiendan es esta imagen que puse acá, ¿no? Una balanza. Tiene que haber un equilibrio entre lo que es la coagulación y la anticoagulación natural dentro de nuestro torrente sanguíneo. Tenemos factores de la coagulación, el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 13, ¿no? Que ustedes ya los están viendo ahí divididos tanto en la vía intrínseca como en la extrínseca, según la clasificación anterior, o en la nueva cascada que también ya se conoce mucho. Y acá lo que tenemos además son los factores de anticoagulación naturales. ¿Quiénes son esos? Acá los tengo. Espérate que quiero quitar esto de acá un minuto. Bueno, no se me va la imagen justo ahora, cuando quiero. Bueno, tenemos la proteína C, la proteína S, el inhibidor del factor tisular y la antitrombina. Esos 4 son los anticoagulantes naturales que nosotros tenemos y que hacen o que mantienen un equilibrio con todos los otros factores de la coagulación para poder mantener la sangre en un estado líquido, el estado que puede estar, ¿no? Corriendo dentro de nuestros vasos sanguíneos. En lo que es anticoagulación, el diagnóstico clave o lo que más nosotros vemos es trombosis venosa profunda. Entonces, si nosotros queremos hablar de la anticoagulación, de lo que tenemos que hablar es de la trombosis. ¿Qué es lo que queremos hacer con la anticoagulación? Evitar que se formen coágulos, evitar que se formen trombos, evitar que esos trombos se desprendan y vayan por el torrente sanguíneo y puedan llegar, por ejemplo, a los pulmones, obstruyendo la respiración, causando además, aparte de obstrucción de la respiración, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Esos son nuestros diagnósticos reyes, por decirlo, dentro de todo lo que es la anticoagulación. ¿Qué es la trombosis venosa profunda? Pues esto es la formación de un coágulo dentro de un vaso sanguíneo. Yo siempre cuando explico a los pacientes les digo, ¿no? Es como cuando tenemos una manguera y cogemos un corcho, lo que sea, y lo tapamos. Si tapamos la mitad de la luz, pues va a seguir corriendo la sangre y entonces vamos a poder irrigar bien el resto en este caso en la trombosis de miembro inferior, por ejemplo, el resto del miembro inferior. Y si se tapa completamente, pues tenemos la presentación clínica que acá se las he puesto con la tríada de Virchow, ¿no? Que es la hipercoagulabilidad, la estasia venosa. Y lo que vemos clínicamente después de todo este proceso que empezó con un daño endotelial es el aumento de volumen con dolor, limitación funcional con el que vienen los pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos una trombosis venosa profunda, una vez diagnosticada con una ecografía Doppler, que es lo que siempre se pide, ¿qué tenemos que hacer? El cirujano vascular dice, bueno, anticoagular, especialista de la sangre, el hematólogo, pasa a hematología para poder continuar o monitorizar toda la anticoagulación. Entonces nosotros comenzamos ahí pues a anticoagular. Creo que no me escuchaban, ¿verdad? Sí se le escuchaba, doctora. Sí se le escuchaba. ¿Me escucha? Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Bueno, hay varios factores de riesgo para lo que es la formación de trombos o para el riesgo de poder tener una trombosis venosa profunda. Los más clásicos, los más comunes son los que ustedes
ya seguramente lo han leído, y es el postrado crónico, les iba a decir, la inmovilización, ¿no? El estar en inmovilización es uno de los factores más importantes para la producción de una trombosis. Acá les he puesto toda una lista que tampoco quiero que se la memoricen, ¿no? Pero sí importante. Si uno viaja y va a estar en reposo mucho tiempo, importante mover las piernas o anticoagular. Las personas que toman píldoras anticonceptivas tienen mayor riesgo de tener trombosis. El embarazo, por ser un estado procoagulante, le llamamos, también tiene mayor riesgo de producir una trombosis. El sobrepeso y obesidad también, la insuficiencia cardíaca. Si uno tiene antecedentes familiares, ¿no?, en casa de que uno de ellos haya tenido una trombosis, también podría ser. El cáncer muchas veces se diagnostica con una trombosis. Doctora, ¿cómo es eso? Pues llega a veces un paciente por un trombo, se diagnostica el trombo, se le empiezan a hacer los estudios y terminamos encontrando, ¿no?, una neoplasia por ahí. Entonces, muchas veces nosotros decimos que el cáncer debuta con una neoplasia. En mi caso, las leucemias también a veces debutan con trombosis. Perdón, les dije el cáncer con neoplasia, no, cáncer con trombosis. Entonces, todos estos pues son factores de riesgo para tener una trombosis. ¿Cómo se clasifican los anticoagulantes? Están los que son las heparinas y los anticoagulantes orales. A mí, de inicio, o sea, cuando hay una trombosis, me encantan usar las heparinas. Las heparinas trabajan muy bien desintegrando un trombo. Estas heparinas se vienen usando hace años de años y han ido evolucionando también dentro de toda esta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces tenemos dentro de las las principales que he puesto ahí, las heparinas no fraccionadas, la heparina sódica y las heparinas de bajo peso molecular. Ahí les he puesto un ejemplo, la enoxaparina. Esas son el nombre de la que más se conoce, ¿no? Y los anticoagulantes orales tenemos los que son antagonistas de la vitamina K, como la warfarina o el acenocumarol, y los nuevos anticoagulantes orales, que ahí les he puesto los tres principales, los que más se usan, que son el rivaroxaban, apixaban y el dabigatran. Entonces, dentro de lo que son las heparinas, tenemos las no fraccionadas, las de bajo peso molecular o fraccionadas, y este otro grupito de acá, que son derivados sintéticos, ¿no? Son heparinas que se han hecho en laboratorio, por decirlo así, ¿no? Y que también sirven en algunos casos, en algunas patologías que ya la vamos a ver. Dentro de esta, de las no fraccionadas, tenemos la clásica, la que más usamos, la heparina sódica, y luego la heparina de bajo peso molecular, que tenemos muchísimas, y acá me he quedado corta con la lista de las más usadas, la enoxaparina. Esto solo para nombrarle algunos ejemplos de ella. Y entonces empezamos a hablar de lo que es la heparina sódica. Quiero quitarme estas cosas de acá encima, que lo único que hago es pasar las diapositivas cuando no quiero y no me deja. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Qué le sale, me dice, doctora? Quiero quitarme, no sé si ustedes ven la presentación completa, sino que a mí la pantalla se me ha puesto ahora con todas las reuniones que tengo ahí, y no puedo quitarme de esto. ¿Ves? Y lo único que hago es... Bueno, pero ustedes lo ven bien, ¿no? Sí, doctora, nosotros vemos bien en la diapositiva. Ya, bueno, no importa. Yo sigo entonces. Entonces, empezábamos con la heparina sódica. La heparina sódica trabaja mucho con la antitrombina. ¿Qué hace? Aumenta la capacidad de inhibición de la trombina. Ustedes saben que la trombina es súper importante en la formación del coágulo. No les he detallado paso a paso la cascada de la coagulación para ir directamente a lo que es tratamientos de anticoagulación más bien. Pero sí saben que la trombina juega un papel muy importante para la formación del coágulo, ¿verdad? Entonces, la heparina sódica
lo que va a hacer es inhibir esta trombina, ¿no? Para no formación de un coágulo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa en lo que es terapéutica? Pues las dosis de estas heparinas sódicas. Esta heparina sódica se puede usar tanto endovenosa como subcutánea. Cuando nosotros usamos endovenosa, tenemos que dar un bolo inicial, que generalmente lo calculamos de acuerdo al peso del paciente, y ahí tienen las unidades, es de 80, y luego vamos continuando con una infusión. Diluimos la heparina sódica en glucosa al 5% y la vamos infundiendo y la vamos controlando. Y a medida que controlamos, ¿con qué controlamos? Con el TTPA, tiempo parcial de tromboplastina activada, de acuerdo a los valores que tengan, vamos titulando, como quien dice, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, esa titulación es una gran ventaja que tiene esta heparina sódica. ¿Por qué? Porque va a permitir que la dosis sea individual, ¿no? Para cada paciente. Empiezo con un bolo, luego hago mi infusión y empiezo a darle exactamente lo que el paciente necesita de acuerdo a su farmacocinética propia. ¿Cada cuánto tiempo voy monitorizando esto? Pues cada 6 horas voy haciendo el dosaje del TTPA y a medida de lo que sale voy aumentando o disminuyendo dosis. Doctora, ¿y cuánto tiene que salir? Pues yo tengo que haber partido antes de un dosaje o una muestra, ¿no? Del TTPA y a partir de ahí fijarme la anticoagulación. ¿Cuál? El valor que les estoy poniendo acá. De 1.5 a 2.5 veces el tiempo de TTPA que tenía el paciente antes de iniciar la anticoagulación. ¿Se entiende? O más bien, si alguien no ha entendido, si quieren que lo repita. 3, 2, 1, nadie. ¿Lo Ya, podría repetir, por favor, ¿Podría doctora? darnos un ejemplo, por favor? ya. Por ejemplo, yo tengo un paciente que ha llegado y que me dicen, a ver, paciente en la UCI. Tiene que ser un paciente lábil porque si no, yo no voy a dedicarme a estar monitorizando. Prefiero poner las otras que no se monitorizan y ya está. Pero tengo un paciente en la UCI que tiene un riesgo de sangrado, pero es un paciente que debe estar postrado, ¿no? Entonces, imaginemos, encima como he estado postrado en la UCI, me ha hecho una trombosis en la pierna derecha. Entonces llaman al hematólogo, anticoagulemos. Sí, doctora, pero este paciente está acá en la UCI porque ha tenido un ulcus y se ha perforado, lo han operado y ahorita está con sus drenes y todo, pero tiene su trombosis. Entonces hay que anticoagular. Entonces digo, oye, si yo le pongo warfarina, no, no, porque luego hasta que llegue a niveles, hasta que quite, no. Necesito algo que me ayude como a un tratamiento un poquito fino. ¿Cuál elijo? Mi heparina sódica, la más antigua, a la que la han muchas veces dejado de lado porque ya han salido otras. ¿Por qué la elijo a ella? Porque voy a poder titular la dosis de acuerdo a la necesidad que tenga mi paciente. Empiezo, dejo mis indicaciones. Empezamos con un bolo de, acá he puesto, por ejemplo, 5.000 unidades endovenosas y le digo a la enfermera, bueno, vamos a continuar con 1.000 unidades por hora, ¿no? Entonces, ya doctora, ella va a continuar. ¿Y cuántos 1.000 unidades por hora? Dicen, bueno, 10, 14 mililitros hora. La enfermera lo pone en la bomba de infusión. Yo empecé mi anticoagulación. La heparina sódica vive poquito. Va a vivir máximo unas 6 horas, pero mi pico va a ser 2 horas y luego me va a bajar en 2 horas y el remanente en esas últimas 2 horas me va a quedar 0 a las 6 horas. Por lo tanto, si yo empiezo mi bolo, empiezo mi infusión, mi paciente partió con un TTPA, me invento, de 40, a las 6 horas hago mi dosaje y tengo 80, ¿está bien o no está bien mi anticoagulación? He partido de 40. He puesto mi bolo y luego estoy haciendo una infusión. Y digo, ¿mi infusión estará bien o no? No lo sé. Por lo tanto, voy a fijarme. Muestra, TTPA, ¿cuánto está? 80. ¿En cuánto partí? 40. ¿Estamos bien o no?
Sí, está bien, doctora. ¿Se entiende? doctora. Porque estábamos de 1,5 a 2,5, ¿no es cierto? Justo les he puesto acá en 2. Estamos bien en lo que es anticoagulación. ¿Qué pasa si yo hubiera partido de 40 y control 45? Me estoy quedando corta, ¿no es cierto? Doctora, pero ¿y por qué puede ser eso? Pues metabolismo del paciente. Puede estar con una infección, puede estar con esto, puede estar con lo otro, el metabolismo es diferente. Pero ¿y para qué tanto si es que yo le puedo poner otras heparinas y hasta ni siquiera tengo que monitorizar? Porque hemos dicho que este paciente ingresó a la UCI por una úlcera perforada y está en recuperación de la cirugía que le han hecho y todavía tengo mis drenes y todavía puede sangrar. Imaginemos, vuelvo, paciente ya tiene sus 80 y digo, perfecto, ya está. 80 en 6 horas continuamos, ¿no? Para ver que esté ok. Ya, doctora, me voy. Pasa una hora, me llaman, doctora, el paciente, hora y media, el paciente está empezando por el dren, está empezando ya una secreción que parecía serosa, pero ahora se hace más hemática. Yo le pregunto, ¿hace cuánto ¿Hace cuánto le has tomado el TTPA? A tal hora. Ya. ¿Qué has hecho? ¿Has suspendido? Sí, doctor, he suspendido, pero hasta que la ha encontrado usted, ya ha pasado una hora y media. Ya. Entonces me quedo aún más tranquila, ¿no? Porque hemos dicho que en 2 horas llega el pico máximo, 2 horas más empieza a disminuir y en las 2 últimas fuera, ¿no es cierto? Entonces, si me llamaron a mí a la hora y media, le digo, pues suspende y nada, esperamos, si está sangrando ya veremos ahorita cómo es que vamos a ir reponiendo esos factores, ¿no? Pero suspendo, me espero, deja de sangrar, puedo reiniciar. Me da la ventaja porque su tiempo de vida media es corta. Esto en casa no me conviene porque tendría que estar pinchando a cada rato, estar monitorizando y no me sirve. ¿Se entiende por qué me serviría en un paciente de estos usar una infusión? Porque puedo cambiar la dosis cuando quiera, porque puedo suspenderla y en 2 horas tengo prácticamente todo en cero. Y lo más importante que ahorita les voy a decir siguiendo la presentación. Ya, paso a ver a la otra. Acá les digo. Bueno, esa es la dosis de profilaxis. Y algo bien importante que tiene esta heparina sódica es esto. Tiene un antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La protamina. Entonces, en el caso anterior, si me hubieran diciendo, doctor, el paciente se ha puesto a sangrar y no para, ¿qué debía hacer yo? Natalie, Colocarle protamina, doctora. pongo protamina y dejo en cero, ¿no es cierto? Mi anticoagulación. Lo revierto inmediatamente. ¿Cuál es la dosis? Esa es la dosis, 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina no fraccionada o heparina sódica que tenga de las últimas 4 horas. Entonces, si el paciente deja de sangrar, no hago nada. Si el paciente está sangrando, protamina. ¿Se entiende ahí? Los Sí, efectos doctora. adversos que podríamos tener, pues esto, todo lo que es anticoagulante oral en heparina, cualquiera de ellos, su principal efecto adverso son las hemorragias, ¿no? Y cuanto más severas, pues peor. También pueden producir trombocitopenia. Las heparinas producen trombocitopenia y esta heparina no fraccionada o heparina sódica es de las que más produce trombocitopenia. Puede producir osteoporosis, sí, lesiones dérmicas también, y si alguno es hipersensible al medicamento, pues también hace una reacción alérgica, ¿no? Entonces, volviendo, es una heparina de las más antiguas que me sirve para ponerla endovenosa y subcutánea, que puedo usar bomba de infusión que me da la ventaja de poder cerrarla cuando yo quiera y se me va rápidamente el efecto de la anticoagulación. Y algo súper importante es que tiene un antídoto, la protamina, que va a revertir de forma inmediata la anticoagulación. Puede producir trombocitopenia, sí, pero hay que estar vigilando
el efecto adverso más importante de cualquier anticoagulante, incluido estas, son las hemorragias severas. Entonces, esto es la heparina sódica, la no fraccionada. Ahora vienen las mejores, se supone, ¿no? Las fraccionadas, las de bajo peso molecular. Las fraccionan, por lo tanto, el peso molecular disminuye, le llaman bajo peso molecular. Dicen que tienen muchísimas ventajas respecto a la otra heparina. ¿Cuáles son las ventajas? Casi siempre se ven de acuerdo a la utilidad para el paciente, ¿no? Por ejemplo, esta es subcutánea y lo que más gusta a todos es que no se tiene que monitorizar, se supone, ¿no es cierto? Entonces, estas heparinas de bajo peso molecular, igual que la sódica, se van a ir a la antitrombina para inhibir a la trombina y así evitar la formación, pues, de un coágulo. El tiempo de vida media de estas heparinas de bajo peso molecular es mucho más largo, ¿no? 12 horas. Es mucho más largo, ¿por qué? Porque su eliminación es más lenta. Entonces, ¿es una ventaja para el paciente? Sí, porque si yo me pincho subcutáneo en la mañana y tiene un tiempo de vida media más prolongada, entonces no me voy a tener que pinchar 3 veces al día, ¿no? Si no, van a ser menos veces. ¿No necesitan control de laboratorio? No necesitan control de laboratorio. Salvo, les puse acá, en caso de insuficiencia renal, obesidad mórbida, embarazo. Pero generalmente, en el 95%, 96% o más de casos, no necesitan control de laboratorio. Si es que lo necesitaran, tendríamos que medir la actividad del antidiesano. Pero si no, no. ¿Existe menos complicaciones hemorrágicas? Sí, hay muchos estudios que han dicho que hay menos hemorragias con heparinas de bajo peso molecular que con la sódica. Y la trombopenia, que también se puede producir, también es menor con esta heparina de bajo peso molecular que con la sódica, ¿no? Entonces, aparentemente, pues tiene mucho más ventaja respecto a la anterior, pero yo creo que cada una tiene su uso, ¿no? ¿Cuál es la representante de estas heparinas de bajo peso molecular? Es la enoxaparina. La enoxaparina, el nombre comercial es Clexane, le llaman el que tenemos acá. Son jeringas ya que vienen precargadas, ustedes las ven ahí, vienen de 0,2, de 0,4, de 0,8, de 1,5, ¿no? Ya vienen precargadas y las podemos usar tanto para la profilaxis como para tratar, como dosis terapéutica. Doctora, ¿profilaxis en qué? Por ejemplo, una mujer embarazada que tiene problemas de trombofilia. ¿Qué es eso, doctora? Pues se le encontraron unas mutaciones genéticas que la predisponen a hacer trombos. Y trombos, microtrombos. Tanto así que cuando ella quiso quedar embarazada, la placenta, al tiempo de ver lo que es la anidación y todo, no se podía formar bien porque había microtrombos en esa microvasculatura y entonces ella tenía pues muchos abortos. Entonces a esta señora hemos tenido que darle profilaxis con enoxaparinas. ¿Profilaxis para qué? Para que pueda llevar un embarazo durante los 9 meses, ¿no? Sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, me sirve mucho para eso. Y la dosis profiláctica, 40 miligramos día, ¿no? Y la puedo usar en el caso de las gestantes, en el primer y tercer trimestre, pero generalmente ya se usa durante toda la gestación. También cuando, el otro ejemplo, el que está ahí, el más facilito, postcirugía. Por ejemplo, le operaron de la rodilla a un paciente y tiene que estar en reposo o cualquier otra cirugía general, ¿eh? Reposo en 7, 10 días, pues les ponemos. En ortopedia, que a veces las caderas se demoran mucho más en poder lograr una movilización adecuada, también pueden pincharse un mes. Las que se la pasan peor cuando tienen que recibir esta dosis profiláctica por el tiempo de duración que tienen son las gestantes, ¿no? Pero después ya ven ahí que pueden ser pocos días o hasta un mes, como en el caso de esto de la ortopedia.
La dosis terapéutica. La dosis terapéutica es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneo. Como el tiempo de vida media es más larga que la sódica la tenemos que poner pues entre cada 8 horas, esta la ponemos cada 12 horas. ¿Cuándo también la utilizamos muchísimo? Cuando nosotros diagnosticamos una trombosis, empezamos el tratamiento con heparinas asociados al anticoagulante oral. ¿Por qué? Y ya lo vamos a hablar luego, porque los anticoagulantes orales que más usamos, acá por ejemplo la warfarina, no llegan a niveles sanguíneos, sino hasta el tercero, cuarto y alguna literatura dice hasta el quinto día de su uso. Entonces, la dosis no es universal para todos en estos anticoagulantes orales y necesitamos monitorizarla. Hasta que nosotros tengamos una buena monitorización, debemos usar las heparinas, en este caso de bajo peso molecular, para que nos asegure una adecuada anticoagulación mientras logro mi buena anticoagulación también, pero con anticoagulantes orales. ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Sí? Si alguno quiere que repita algo, me dice. Ya, y si no, lo ponemos como ejemplo. Sí, doctora, ¿podría poner un ejemplo, por favor? Un ejemplo. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la warfarina? Que vamos a hablar luego de ella. ¿Alguien que me diga sí, cualquiera? Para Sí, yo doctora. seguir. Creo que Ya. son tabletas. La warfarina es un anticoagulante oral, son unas tabletas. Entonces, esta warfarina, cuando yo empiezo a tomarla, por ejemplo, hoy, 22 de octubre, yo no estoy anticoagulada ya desde hoy día 22 de octubre, sino que tendré que hacerme un control después de 4 días, o sea, 22, 23, 24, 25, el 26 de octubre tendré que hacerme un control para yo saber si mi anticoagulación es la adecuada. ¿Qué pasa si no estoy bien anticoagulada? Igual el trombo sigue ahí, ¿no es cierto? Entonces, hasta que yo logre una adecuada anticoagulación con esta warfarina, yo debo usar mi heparina, porque la heparina en cuanto me la pinche me está anticoagulando. ¿Se entiende? Sí, doctora. Doctora, disculpe. ¿Y el uso de doble fármaco, por ejemplo, después del día 26, o sea, después del cuarto día, no traería mayores complicaciones? ¿O se debe bajar la dosis de la heparina de bajo peso molecular? Una vez que uno logra el INR adecuado, suspendemos la enoxaparina, porque yo no puedo doble anticoagular. Yo anticoagulo o con heparinas, pinchazos, o con warfarina, tabletas. Sino que como mi pobre warfarina no anticoagula desde el primer día, yo tengo que solaparla con la heparina hasta lograr una buena anticoagulación con warfarina. Es un poco Claro. trabalengua, pero ¿se entiende? Sí, doctora. Doctora, ¿qué le parece si le hago una pregunta directa? O sea, el Sí. quinto día, imaginemos que el INR no llega a 2, de repente está en 1.5, no, Ujú, 1.7. Entonces, ujú, ¿debería seguir usando la heparina de bajo peso molecular? Y sí. si es así, ¿a qué dosis? La heparina de bajo peso molecular a la misma dosis. La heparina no va a cambiar de dosis. La heparina, la profiláctica es 40 y en este caso ya con la trombosis es la dosis terapéutica es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Por ejemplo, si mi paciente pesaba 70, debería recibir 70 cada 12 horas. Si mi paciente pesa 60, 60 miligramos cada 12 horas. Hasta que yo voy afinando mi dosis de warfarina. Cuando yo llegue a 2 en el INR, digo, ya, gracias heparina, suspendida. Continúo solo con la dosis que encontré de warfarina para este paciente. A ver, vamos a la warfarina y a un caso clínico así más directo, cosa que lo podemos aclarar un poquito más, ¿sí?
Doctora, disculpe, en este caso, cuando dice INR adecuado, ¿también tengo que buscar que el INR esté entre 1.5 y 2.5, al igual que No, en el caso anterior? es que no hemos llegado ahí, pero ya no importa. Les voy a decir, la warfarina y el acenocumarol, cualquiera de estos, se controla con el INR. Y el INR, en el 99% de casos, tiene que estar entre 2 y 3 para nosotros decir que estamos con una buena anticoagulación. Entre 2 y 3. Por lo tanto, si yo le doy una dosis X a mi paciente de warfarina, primer día X, segundo día X, tercer día X, cuarto día X, quinto día control INR y me sale 1.5, no he llegado a 2 todavía. Por lo tanto, continúo mi heparina. Sigo la heparina, me estoy asegurando la anticoagulación, pinchándolo al paciente. ¿Y qué hago con la warfarina? Aumentaremos. Y ya no voy a hacer X, hago X más, o sea, 1,5 X, al otro día 1, al otro día 1,5, al otro día 1, y a mi cuarto día nuevamente control. Y entonces encuentro esta vez mi INR en 2.5. Ah, perfecto. Ahora sí suspendo mi heparina de bajo peso molecular o mi heparina la que estoy usando y continúo solo con esa dosis de warfarina. ¿Con qué dosis? Con la que encontré, la que me llevó al INR de 2.5. O sea, 1,5, 1, 1,5, 1, 1,5, 1. ¿Se entendió? Mira, vamos a ver un poquito lo que es la warfarina y luego para poder entendernos mejor. Ahorita solamente recuerden bien la dosis, esto de la enoxaparina es la que me interesa que sepan porque es la que más van a usar después. Profiláctica 40 miligramos día subcutáneo y la terapéutica 1 miligramo por kilo cada 12 horas también subcutáneo. Y luego lo ponemos en una aplicación de un caso que he puesto por ahí para ver cómo vamos quitando la warfarina. ¿Sí? A ver, entonces para terminar un poquito con las heparinas. ¿Cuál es el problema que habíamos dicho con las heparinas? Cualquier anticoagulante, hemorragia, sí, pero algo importante que pueden producir las heparinas es la trombocitopenia inducida por heparina. ¿Qué es eso? Mi paciente llega con unas plaquetas normales, yo empiezo a ponerle la heparina y las plaquetas se me van al piso, ¿no? Entonces, es importante esta complicación o esta complicación del uso de las heparinas, sí. ¿Por qué? Porque es grave, ¿no? Al tener yo unas plaquetas muy bajitas, pongo a mi paciente en riesgo de aún más sangrado. Pero esta trombocitopenia inducida por heparina, lo curioso es que no me da sangrados, me da trombosis. Doctora, ¿qué es eso? Ahora sí ya se nos complicó todo. Cuando yo tengo una trombocitopenia inducida por heparina, que es la complicación más grave que tenemos del uso de las heparinas, ya no la más frecuente, pero sí la más grave, y que está mediada por unos complejos que son de heparina se llama PF4, son unos complejos, unos anticuerpos que ahí están metidos en toda esta patología. Lo que hace el paciente es formar trombos, pequeños trombos, y en esos trombos están metidas las plaquetas. Y por lo tanto, si las plaquetas se están usando para hacer trombitos, cuando yo les tomo de muestra en un hemograma, me aparecen bajitas. ¿Se entiende eso de ahí? Esta trombopenia inducida por heparinas aparece después de unos 5 días, casi siempre se dice a la semana o hasta las 2 semanas de haber iniciado el tratamiento con las heparinas. Mis plaquetas no me van a bajar a 10.000, pero sí me van a bajar a un recuento entre 50 y 80.000, o al menos se van a ir a la mitad de lo que estaban al inicio. Cuando nosotros paramos el tratamiento con heparina, primero lo hemos tenido que sospechar, ¿no? Sospechamos y paramos el tratamiento con heparina, entonces vuelven nuevamente a comenzar a subir hasta llegar a sus valores normales.
con esas plaquetas bajas de 50 a 80.000, ¿el paciente sangra? No sangra. Al contrario, hace trombos este paciente, porque esas plaquetas han bajado. ¿Por qué? Porque se han metido a todo este complejo inmunitario que hemos dicho, el anterior, ¿no? Del PF4 con la heparina. Y estos anticuerpos, anticomplejo heparina PF4, lo que han hecho es producir trombos. Han producido trombos, las plaquetas están formando estos trombos, estos coágulos, y por lo tanto cuando yo hago mi hemograma encuentro plaquetas bajitas. Plaquetas bajas que no le predisponen al paciente a ningún tipo de sangrado, pero sí la complicación va a ser los fenómenos trombóticos. Por lo tanto, a pesar de tener plaquetas bajitas, ¿cuál va a ser mi tratamiento si hace trombosis? A ver, está ahí Adrián Manuel Rodríguez. ¿Adrián no está? A ver, entonces, Adrián, mira qué fácil me va a salir a hacer la asistencia con ustedes. A ver, entonces, Blanca Medina, Santiago. ¿Tampoco? Sí, doctora. Blanca. Estamos hablando de la trombocitopenia inducida por heparina. Ya hemos dicho que la heparina ha hecho que las plaquetas desciendan, pero las plaquetas han descendido porque se han puesto a formar trombos, ¿no? Entonces tengo una trombocitopenia que va entre 50.000 a 80.000 plaquetas, y ahora estamos preguntándonos cuál sería el tratamiento de esta trombocitopenia inducida por heparinas. O mejor, respóndeme esto sí o no nada más. ¿El tratamiento sería anticoagular? Sí. El tratamiento anticoagular. A ver, alguien que diga que no. Doctora, disculpe, en este caso no podríamos anticoagular porque está siendo causado ya por un medicamento que tiene un antídoto, ¿no? Que nos mencionó. En este caso podríamos administrar lo que era la protamina que nos mencionó hace unos instantes. Ya, mire. Justo por eso les he puesto esta patología, porque es de las que son súper controversiales, es de las que se contradice, porque es una trombocitopenia, un número de plaquetas bajitas, producida, o sea, por culpa de el uso de heparinas, y sin embargo, su fisiopatología no lleva a la hemorragia, sino la fisiopatología lleva a la trombosis. Por lo tanto, si yo tengo trombosis, tengo que anticoagular. Entonces, sí, mi tratamiento es anticoagular, pero ahora, ¿con qué voy a anticoagular? Porque si mis heparinas van a producir esta trombopenia, ¿qué le doy? Entonces, para esto es que les presenté al inicio la gráfica de las heparinas, donde teníamos heparinas fraccionadas, la no fraccionada primero, las fraccionadas luego, y los heparinoides. Entonces, generalmente para esta patología, para esta trombopenia inducida por heparinas, lo que se usa es el heparinoide. ¿Y cuál heparinoide gustan usar y gustan preguntar siempre? El fondaparinux. El fondaparinux es una heparina sintética, ¿no? Al ser una heparina sintética, la podemos decir, es como cuando decimos blastoide, igual lo mismo, ¿no? Heparinoide parecido a, ¿no? Semejante a. Entonces, es algo que se ha producido en un laboratorio, es una cosa sintética que va a actuar como un anticoagulante, pero no de la forma de las heparinas. Y por lo tanto, voy a poder usarlo para este tipo de trombocitopenias inducidas por heparina,
para poder anticoagular a mi paciente que a pesar de tener plaquetas bajas necesita anticoagularse porque lo que está haciendo es formar trombos. ¿Sí? Entonces, para eso usamos estos heparinoides. Luego les pondré un ejemplo. Y ahora vienen los anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales tenemos los dos que son los más representativos, los clásicos que son la warfarina y el acenocumarol. La warfarina las usamos nosotros aquí en América, en Norteamérica también, y el acenocumarol generalmente lo usan en Europa. Entonces, estos son los antagonistas de la vitamina K y que van a actuar, ¿no?, en contra, podríamos decir, de los factores vitamina K dependientes. ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes? Esos que les he puesto ahí. El 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, va a ir y los va a inhibir, podríamos decir, para que no coagule, ¿no? Entonces, lo que decíamos hace un rato, estos coagulantes orales, nos vamos a referir más a la warfarina porque es el que usamos aquí en nuestro país. La warfarina, una vez que nosotros comenzamos tratamiento, no llega a alcanzar valores adecuados en sangre, sino hasta casi el 4.º día de tratamiento y algunos dicen hasta el 5.º día de tratamiento vía oral, ¿no? Entonces, es un medicamento que además necesita monitorizarse, porque si no lo monitorizo, no voy a estar yo segura si mi anticoagulación está buena o no. ¿Con qué se monitoriza? Con el INR. ¿Qué es el INR? Pues es un ratio internacional normalizado que se ha utilizado para poder ponernos de acuerdo en todas partes del mundo, ¿no? Por cosa que así, si alguien viene acá de Europa y me dice, yo tomo el acenocumarol y mi INR es tanto, yo no me voy a poner nerviosa pensando, uy, el acenocumarol, su dosis, su esto, no, sino diré, su INR en tanto está bien o está mal, ¿no? Entonces, la warfarina va a alcanzar niveles recién a partir del 4.º o 5.º día en la sangre, lo tenemos siempre que monitorizar con el INR y tenemos que vigilar un poquito la ingesta de la vitamina K. La vitamina K está en todos los vegetales verdes. Seguro ustedes han escuchado que dicen, toma warfarina, nada de verde, ¿no? Entonces, tampoco ese es el problema o tampoco esa debe ser la solución, mejor dicho, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es indicar, por ejemplo, al paciente de que siempre come una cantidad regular de verduras y nosotros nos acomodaremos con las dosis que le damos para lograr un INR para este paciente. Otra cosa que tiene la warfarina es que interactúa mucho con medicamentos, entonces hay que estar fijándose qué medicamentos suben, qué medicamentos bajan el INR. Hay unas listas enormes, ¿no?, donde uno es imposible que pueda memorizar, pero lo que yo hago, por ejemplo, es le digo, va a empezar a tomar un medicamento, muy bien, usted lo comienza a tomar y a la semanita hacemos el control del INR. Entonces yo ya me fijo si le subió, le bajó y de acuerdo a eso ajusto mi dosis. Entonces, ¿cómo empezamos el tratamiento con la warfarina? Casi siempre se dice, en pacientes jóvenes le empiezas una tabletita de 5 miligramos y en los pacientes más mayores, más viejitos, le empiezas media tableta. Le dices que haga el tratamiento unos 3 días, yo les digo que hagan el tratamiento 4 días y le tomo el control al 5.º día y mi INR debe estar entre 2 y 3. Ese es el valor que es en el 98-99% de las patologías. Hay muy poquitas que te piden un rango un poco más alto. Por ejemplo, la válvula protésica mecánica mitral, la mitral, no la aórtica, la mitral es la que te pide un INR entre 2.5 y 3.5, porque es la más embolígena. Entonces, para el resto de patologías, no pierden si el INR está entre 2 y 3. Entre 2 y 3 siempre. Entonces, esta warfarina, las ventajas que tiene, el costo es súper barato. Tiene un antídoto, que eso es bien importante.
¿Cuál es su antídoto? La vitamina K. Por lo tanto, si yo tengo mi INR que se me ha ido a 5, o se me ha ido a 9, o se me ha ido a 10, puedo poner vitamina K al paciente y ir controlando mis INRs. La desventaja principal, que hay que estar pinchando al paciente, que la dosis es individualizada. Yo tengo pacientes que toman un cuarto, que yo ni sé cómo parten la pastilla en 4 porque es chiquita. Y hay pacientes que toman 3 tabletas al día. Y hay otros que toman 1, 1 y medio, otros toman medio, 1, medio. O sea, todos tienen diferentes dosis. La dosis es individualizada y muchas veces nos tardamos en encontrarla dependiendo de la frecuencia con que veamos al paciente hasta 3 semanas, alguno hasta un mes, ¿no? Lo ideal es que tú al cuarto día tengas un INR entre 2 y 3 y digas perfecto. Entonces, la principal desventaja para los pacientes es que hay que estar pinchándolos para ir controlando el INR. La principal ventaja para el paciente, creo yo, y para mí como médico, que tiene un antídoto. Y entonces yo puedo en cualquier momento, ¿no?, bloquear la anticoagulación. Ahí les he puesto algunos medicamentos. Otro que aumenta, que es el omeprazol, por ejemplo, que lo usamos mucho. El omeprazol aumenta, ¿no? Volvamos acá, antes de pasar al otro, para hacer el ejemplo ese del paciente de la trombosis que habíamos visto. Paciente que habíamos visto con trombosis, que habíamos empezado el tratamiento con warfarina, pero como yo sé que mi warfarina va a llegar recién a niveles al cuarto, quinto día, le he puesto además una heparina, porque mi heparina sí va a actuar desde que la comienzo a pinchar. Entonces le he puesto mi enoxaparina. Mi paciente pesa 60 miligramos cada 12 horas y además, junto a eso, el mismo día he empezado mi warfarina 5 miligramos al día. Le he hecho mi control de INR al quinto día de inicio del tratamiento y me ha salido 2.7. ¿Qué sigue? Viene el paciente y me dice, doctora, estos son mis controles, a partir de ahora, ¿qué debo hacer? A ver, ¿quién se anima a decirme? Chicos, con toda confianza, mira, ni siquiera me tienen que mirar frente a frente. Pueden equivocarse lo que quieran y así aprendemos todos. Doctora, disculpe, ¿podría repetir, por favor, Ya. la pregunta? Estábamos diciendo, tenemos a un paciente con la trombosis, el paciente que me preguntaron hace un rato, ¿no? Un paciente, pongámosle 50 años, que le han diagnosticado una trombosis en la pierna derecha y entonces dijeron, empezamos tratamiento. Warfarina. Le empezaron a dar 5 miligramos de warfarina cada día y además le empezaron a pinchar la heparina. ¿Por qué? Porque la heparina tiene que anticoagular mientras la warfarina llega a buenos niveles. Yo empecé mi tratamiento el primer día con heparinas más warfarina, segundo día heparinas más warfarina, tercer día también, cuarto día también. Hago mi control de INR al quinto día y me sale el INR en 2.7. Viene el paciente y me dice, doctora, es mi resultado, ¿cuáles son mis indicaciones ahora? ¿Qué voy a hacer con la heparina y con la warfarina? ¿Cómo continuamos? Bien, entonces, doctora, en esta situación retiraríamos la heparina y mantendríamos la dosis de warfarina, debido a que el paciente ya llegó al a INR los correcto. niveles. Perfecto, ¿se entendió? ¿Alguno que haya quedado con alguna duda? Ya, mismo ejemplo. Inicio heparina, warfarina y luego vengo a mi control del INR y salió 1.5. ¿Qué hago con la heparina y qué hago con la warfarina? Doctor, en este caso aumentaríamos la dosis de warfarina y mantendríamos dando heparina para que llegue todavía La el INR. heparina. Perfecto.
No hay tablas hasta para aumentar la dosis, de acuerdo a de acuerdo a los INRs. Eso no tienen que memorizarlo, simplemente saber qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, así como en las heparinas estaban las no fraccionadas, ¿no? Que su vida media más corta, que había que monitorizarlas y todo. Igual en los anticoagulantes orales, la warfarina hay que monitorizarse, pero empezaron a reestudiarlos y evolucionar en lo que es anticoagulación, y entonces aparecieron los nuevos anticoagulantes orales. Los nuevos anticoagulantes orales, a diferencia de la warfarina, no hay que buscar una dosis para cada paciente. Se le da una, que las he puesto ahí al costadito en chiquito de todos ellos. La dosis es fija para los pacientes. Desde el primer momento que se les da, ya empiezan a anticoagular. El primer día ya están anticoagulados. No requiere monitorización. Casi no tiene interacción ni con la dieta ni con los medicamentos. Como ya dijimos, desde que les damos ya empiezan a hacer su efecto de anticoagulación y no han visto que produzca más o menos sangrados que las warfarinas, ¿no? El perfil de seguridad está igual, en algunos estudios dicen mejor que las warfarinas. Entonces, por lo que me escuchan, supongo que parece súper bueno, ¿no? Dosis fija, no monitorizo, no tengo que fijarme ni en mis medicamentos, ni en la dieta. Desde el primer día estoy anticoagulado. Todo súper bien. Lo que a mí no me gusta, que actualmente en el mercado, o sea, nosotros aquí no tenemos todavía un antídoto para estos nuevos anticoagulantes orales. Entonces, si es que hubiera una necesidad de una cirugía urgente, si es que hubiera un accidente con un traumatismo que produjera una hemorragia grave, no podríamos, por ejemplo, como en la warfarina, darle un poquito de vitamina K que lo encuentre en cualquier puesto de salud, sino que tendríamos que llevarlo a un hospital de un nivel 4, un nivel alto, ¿no? Donde tengamos, por ejemplo, un complejo protrombínico, un factor 7 recombinante, que ya son terapias más específicas para lograr una adecuada coagulación. Aún así, en los insertos de estos te dicen que aún con estos medicamentos no te aseguran tampoco la reversión completa. Esto es lo que no tenemos ahora en el mercado. Sin embargo, ya se están estudiando y ahí les he puesto el nombre, ¿no?, de los antídotos tanto del dabigatran como del rivaroxaban, apixaban y edoxaban. El dabigatran inhibe el factor 2 y los otros tres, el rivaroxaban, apixaban y edoxaban, inhiben el factor 10. Y ahí están los antídotos que les he puesto el nombre, que son los que se están ya estudiando y son los que espero prontamente tengamos, ¿no?, para cualquier eventualidad en estos pacientes que con estos medicamentos. Entonces, si tuvieran estos antídotos, y la otra desventaja, el precio. ¿No? El precio de estos, como entenderán, con tanta bondad que tienen, pues es mucho más que el de la warfarina, ¿no? Pero ahora mismo no contamos con estos antídotos y la warfarina pues sí. Entonces, a ver, paso a casos clínicos, ¿no? Para ir un poquito fijando más las ideas y me van preguntando con toda confianza, por favor. ¿Ya? Entonces acá les he puesto un paciente mayor de 70 y muchos años, ¿no? Antecedentes: hipertenso, está en tratamiento y además lo cumple muy bien, pero el señor un día se fija que tiene aumento de volumen en el miembro inferior derecho. Hay limitación funcional, el viejito no puede caminar bien, le duele. Lo llevan a emergencia, le hacen el examen físico, el signo de Hong no es positivo, el traumatólogo se fija disminución en la vena poplítea. Una trombosis, no es cierto. ¿Cuál sería el tratamiento de anticoagulación? A ver, ¿quién me responde? Y denme su nombre, por
favor, porque tengo que además ir evaluando y así. Ya hemos hablado durante la clase, creo se les hace un poquito más fácil. ¿Cuál sería el tratamiento? Participación es lo que quiero, ¿ah? O sea, no me importa si la respuesta está buena o mala. Lo importante es que participe. A ver, ¿cuál sería el tratamiento de este paciente? ¿Le pongo una venda y lo mando a su casa? No, doctora, yo creo... A ver. Hola. Doctora, bueno, ¿se puede participar, doctora? O... Sí, por favor. Ya, bueno, yo creo que inicialmente como ya el diagnóstico es de trombosis, entonces se debe iniciar tratamiento, ¿no? Y usted mencionó que el tratamiento, que si se va a hospitalizar, sería bueno utilizar el tema de las heparinas, ¿no? Que podemos controlarla mejor. Ya, entonces el tratamiento sería la anticoagulación, ¿verdad? José, Sí. ¿verdad? José Rafael. Sí, doctora. Ya, tratamiento, anticoagulamos. ¿De acuerdo? Sí. Ya, ¿cómo le empezaríamos el tratamiento? A ver. Tú eres el doctor José Rafael González, hematólogo. Wow. Te han llamado por un diagnóstico reciente de una trombosis y tienes que dejar las indicaciones. A ver, comenzamos. Como está hospitalizado, bueno, yo optaría por el uso de la heparina. Muy bien, pondríamos heparina. Sí, bueno, como usted mencionó, hay que dar una dosis de bolo inicial para luego continuar con una perfusión, ¿no? De acuerdo al peso. Ya, eso, y yo estoy pensando que lo tengo que dejar hospitalizado entonces. Mi paciente está en emergencia todavía. ¿Lo hospitalizamos o queremos que el señor se vaya a su casa? Bueno, sería dar de alta lo más pronto posible, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que podríamos en todo caso optar por la enoxaparina, entonces, ¿no? Ya que no se va... Una heparina de bajo peso molecular que sea subcutáneo, ¿no? Para luego iniciar de repente ya con la warfarina también para que al cuarto o quinto día ya podamos hacerle un control de su INR. Muy bien. ¿Y cuándo suspendemos la enoxaparina? Bueno, cuando ya el INR ya hemos logrado un 2, mínimo un 2, ¿no? De INR. Entre 2 y 3. Y 3. Ya está. Entonces yo tengo que ir y pongo diagnóstico trombosis venosa profunda. Se sugiere o tratamiento o plan anticoagulación con 1. Heparina, en este caso hemos elegido la enoxa, ¿no? O heparina bajo peso molecular, enoxaparina. Viejito pesa 70 miligramos cada 12 horas subcutáneo, más warfarina. Como es viejito, ¿qué dosis elegiré? Creo que mencionó la mitad de la tableta de Media 5 tabletita, miligramos. le doy media tableta, entonces le explico a la familia, durante 5 días, o de acá, durante 4 días se va a poner la heparina a las 8 de la mañana y 8 de la noche, y además todos los días a las 4 de la tarde va a tomar la warfarina media tableta. Esto durante 4 días, y al quinto día va a venir y se va a hacer su control. Con el control, yo lo cito y le voy a tener que dar una cita adicional en mi consultorio para ver el control del INR. Si mi INR está entre 2 y 3, suspenderé la heparina de bajo peso molecular y solamente le diré, bueno, de ahora en adelante va a tomar media tableta de warfarina cada día. ¿Correcto? Sí, doctora. Ya. Las preguntas de anticoagulación son bastantes, casi siempre la misma, siguen el mismo orden, todas. Entonces, ahí está. Tu heparina de bajo peso molecular cada 12 horas, en este caso la enoxa, ¿no? 60 cada 12 horas. Tu warfarina, a mí me gusta darla a las 4 de la tarde porque así el control que les hacen tempranito me da
una imagen más clara y más fidedigna de lo que está tomando. Hago mi control de INR, según lo que les puse, y fue a las 72 horas. Les soy sincera, yo hago al 5.º día. Y si tengo mi INR entre 2 y 3, ya puedo suspender la heparina de bajo peso molecular. Segundo, acá tengo una paciente mujer de 58 años. Esta señora, a pesar de que tiene 58, tiene la pobre artritis, tiene diabetes, tiene hipertensión y tiene una gonartrosis derecha. Se hospitaliza de forma electiva porque le van a operar los traumatólogos, le van a poner, ¿no? le van a hacer una artroplastía en la rodilla derecha, le ponen una profilaxis enoxaparina de 40, ¿no? Esa es la dosis profilaxis de la enoxaparina. Hemos dicho en las cirugías de ortopedia, de traumatología, les ponen profilaxis, le ponen la enoxaparina, que es subcutánea, y continuamos. Ahí la van viendo en el posoperatorio. Al 6.º día del posoperatorio presenta aumento de volumen, dolor en extremidad inferior derecha, instalación brusca, se asocia a calor, a eritema. Entonces, esta señora se ve que ya está en su casa, ¿ve? Acude a urgencias, ingresa en buenas condiciones generales, está febril, hemoglobina en 11, leucocitos en 13.000, un poquito arriba está eso, y las plaquetas están en 52.000. La creatinina en 1.39, su INR en 1.23, el TTP en 31, que es normal. Entonces, traumatología ve por el antecedente y dice, bueno, no tiene nada en la rodilla, o bueno, al menos no hay una artritis séptica. Se fija en la ecografía Doppler, hay una trombosis venosa en la vena femoral. Entonces, lo que hacen ellos es, trombosis venosa en la vena femoral. ¿Qué hacemos? No, si está recibiendo 40 de noxa, pongámosle a dosis, ahora sí ya no es profiláctica, ¿no? Ahora la dosis es terapéutica. Entonces, ya no puede ser solo 40, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Muy bien, ya con eso la trombosis se arreglará. Vamos controlando porque la señora no está muy buena, le hacen su control de hemograma y se fijan que ahora tiene las plaquetas en 20.000. Seguimos. Espérate, esto de acá. Ya, no puedo leer bien, no sé qué pasa con la imagen en mi pantalla que se superpone. Pero bueno, ahí les he puesto 3 opciones de cuál sería el diagnóstico de esta paciente. Les vuelvo el caso. Miren, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué se debió evitar en el tratamiento tal vez o qué se debió hacer? ¿Y cuál sería el tratamiento que daríamos ahora nosotros? Una paciente que hizo una cirugía de traumatología, le ponen profilaxis de heparina, luego se fijan y viene la señora con una trombosis y como viene con una trombosis le aumentan la dosis de las heparinas y lo único que lograron fue que las plaquetas vayan de 52.000 a 20.000. Entonces, ¿frente a qué estamos? Doctora, Ha estado estaríamos esta señora en una anticoagulación de rango inducida por heparina. Hay una opción de participantes, doctora, que lo puede apretar y cuando le da clic ahí va a salir hacia su derecha varios compañeros que están levantando la mano. Acá, ya lo veo. Espera. Acá tengo a todos. Pedro, ¿no? Sí, doctora. Ya, Pedro, ¿cuál sería tu impresión diagnóstica? Bueno, en el caso yo estaría pensando en una trombocitopenia inducida por heparina, puesto que se le ha dado la enoxaparina primero y justamente provocó ya una trombosis y además provocó una plaquetopenia y esta se agravó luego de que se le modificó la dosis de la enoxaparina. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué te pareció que debieron evitar hacer en esta paciente? En este caso, modificar la dosis de la enoxaparina y más bien lo que se puede haber hecho ya que se generó este trombo es darle parinoides, que fue lo que dijo, que se le podía dar como anticoagulación. Que sería lo que tenemos acá en la tercera pregunta que les hago, el tratamiento que se daría, en todo caso sería el Fondaparinux.
¿no es cierto? No aspirina, no warfarina, no el fondaparinux. ¿Ya? Entonces, así es como ocurren los casos de una trombopenia inducida por heparina, ¿no? Hay trombopenia, sí, las plaquetas en 20.000, pero ¿qué hacen plaquetas, tan poquitas plaquetas y un tremendo trombo ahí? ¿Anticoagulo o no anticoagulo? Por supuesto que anticoagulo, pero no con las heparinas las usuales, ¿no? Sino con el heparinoide, en este caso con el fondaparinux. Seguimos. Acá. A ver, para Grace. Paciente de 19 años, estudiante de medicina, consulta porque hace 48 horas empieza con un edema progresivo en la pierna izquierda, con un dolor lacinante, se extiende hasta el tobillo, es persistente. Antes de eso estaba asintomática, no tiene antecedentes de trombosis, ella solo se cuida con sus anticonceptivos, pero hace 3 meses también ya los había suspendido. Cuando le hacen el examen físico estaba en buenas condiciones, no hay adenopatías, no hay masas, no hay megalias, pero sí ven gran edema en toda la pierna izquierda, el signo de Holmes positivo, le hacen igual una ecodoppler, detectan una trombosis venosa profunda. ¿Cómo iniciaríamos el tratamiento, Grace? Doctora, como es una paciente joven y que está en buen estado físico, entonces debemos evitar, no sería necesario hospitalizarla, entonces podríamos iniciar con enoxaparina y warfarina hasta lograr una dosis, hasta lograr un INR de entre 2 a 3 y luego continuar con la warfarina. Ya, ¿y qué dosis le pondríamos, a ver, por ejemplo, de warfarina? Bueno, como es una paciente joven, iniciamos con una tableta que sería de 50 miligramos y la enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo. Por estos Cada primeros 12 horas. 4 días. Sí. Entonces es eso, la enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneo y la warfarina una tableta que son 5 miligramos. Perfecto. Es que la anticoagulación no es tan mala, ¿no? No está difícil, está fácil. Y el INR siempre entre 2 y 3, casi no tienen pierde. La única que hemos dicho excepción sería la válvula mitral, ¿no? Que es la que nos pide un rango más alto de INR entre 2.5 y 3.5. Acá tenemos otro señor mayor que tiene un reflujo gastroesofágico y está en tratamiento con omeprazol. A ver, acá vamos con Carla Loaiza. Está en tratamiento con omeprazol por el reflujo gastroesofágico. Lo hospitalizan porque hay igual aumento de volumen, coloración violácea, dolor, sangrado en la pierna derecha. Ya hace 20 días había tenido una trombosis, le diagnosticaron una trombosis en esa misma pierna y le habían indicado el tratamiento con warfarina y le habían dicho, usted va a tomar, mire, esa es la dosis que le dieron, ¿no? 1 durante 5 días, o sea, de lunes a viernes, 1, sábado y domingo, medio. Como es un señor mayor, a pesar de que le dieron esa dosis, él hizo 1 de lunes a domingo, ¿no? Y se olvidó de hacer la prueba del INR. Cuando ingresa ya por todo este cuadro, se fijan, aparentemente estaba bien, el señor de las funciones vitales y todo, y cuando le hacen la prueba del INR le sale un 9.69. El tiempo de protrombina es el que va, ¿no? De la mano con el INR, también pues súper elevado, porque como les digo, el INR es la traducción del tiempo de protrombina, y le hacen una ecografía en la pierna y ven un hematoma en la pantorrilla izquierda, ¿no? Entonces, en este señor, ¿cuál sería el diagnóstico? Carla. Ahí tienes 3 opciones, ve. Sería la letra A sobre anticoagulación por warfarina. Sobre anticoagulación, porque el INR que debíamos esperar, ¿cuál era? De 2 a 3. De 2 a 3. Y acá lo tenemos por demás, ¿no es cierto? En 9. Ahora, Ángelo, ¿cuál sería el tratamiento más indicado dentro de estas opciones que estamos poniendo ahí? Ángelo Leonidas. Sí, doctora, aquí estoy.
¿Cuál sería Bien, tu tratamiento? como Tomar está omeprazol, ya les he dicho que el omeprazol sube. Esa es una ayudita. A ver, ¿qué más? ¿Qué haríamos? en este caso, haríamos la letra B, suspender la warfarina y administrar vitamina K para disminuir esa sobreanticoagulación por la warfarina. Y ya verá traumatología si quiere o no drenar ese hematoma, ¿no es cierto? Pero es Claro. eso, suspendemos y tenemos la opción de poder dar la vitamina K, que es el antídoto, ¿no? Para poder revertir esto. Doctora, pero ¿y la vitamina K en cuánto tiempo actúa? Bueno, tampoco es tan rapidita, puede tardar hasta 6 horas, 4 a 6 horas. Y si el señor está con una hemorragia grande, transfundimos. Y ahora vamos a hablar de lo que son transfusiones, ¿no? A ver, aquí, antes de terminar esta primera parte, recordar en lo que es anticoagulación que tenemos las heparinas y los anticoagulantes orales. Las heparinas, las fraccionadas, las no fraccionadas, cada uno tiene ventajas, desventajas, cada uno tiene un uso, ¿no? De acuerdo al paciente al que tengamos enfrente. Y la mayoría de estas va, pues, la anticoagulación casi siempre lo vemos por las trombosis en las piernas, en el pulmón, una fibrilación auricular que también hay que dar tratamiento para prevenir trombos. Ver que si estamos con los anticoagulantes orales, que son la warfarina, cenocumarol, el control se hace con el INR. Hay heparinas viejitas, nuevas, más pesadas, menos pesadas, dentro de ellas las de bajo peso molecular, a la cabeza la enoxaparina, que tienen muchas ventajas, pero no tanta como la heparina sódica, que tiene un antídoto que es la protamina, y no olvidarse de las trombocitopenias inducidas por heparina. Entonces, para terminar, yo lo único de esta parte de la charla, lo único que les voy a pedir, a ver si uno quisiera hacer un comentario final de lo que haya entendido, tal vez Angie, de lo que es esta anticoagulación, algo que le haya quedado así allá. Hoy yo me llevo a casa esto. Sí, doctora. Que en aquellos pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados, puedo anticoagularlos con heparina sódica porque es mucho más fácil, ya que puedo cambiar la dosis o puedo suspender en el momento en que yo desee, ¿no? Ya que su vida corta es menor. Vida media es corta. Ajá. Y bueno, del otro lado tenemos aquellos pacientes que vamos a mandar a casa, ¿no? Y lo ideal para ellos es utilizar enoxaparina subcutánea, 1 miligramo por kilogramo, sí, cada 12 horas. Y también adicionarle warfarina, pero como recién su efecto lo vamos a ver a los 4 días y lo vamos a poder evaluar con el INR, entonces es por eso que se le da la enoxaparina inicialmente, ¿no? Y según eso, según los valores del INR, ya puede evaluar si es que suspendo la enoxaparina o no, y si la dosis de warfarina es la correcta. Perfecto. Pues ya está. Esta parte creo que está bastante clara. Si alguno tiene alguna duda de algo, a ver si me dice, mientras yo voy cambiando la presentación, ¿sí? Doctora, una pregunta. En el caso de la paciente femenina la paciente joven femenina de 19 años que tomaba anticonceptivos, ya le damos el tratamiento con heparina y con warfarina. Después evaluamos lógicamente el INR para suspender la heparina. Pero ¿por cuánto tiempo daríamos la warfarina en ese caso? La warfarina, cuando hay una trombosis, el tratamiento va de 3 a 6 meses. Cuando el tema ha sido solamente uso de anticonceptivos, entonces se termina ahí y nunca más ha de tener que tomarla, ¿no? Diferente cuando uno no sabe o no tiene la mínima idea por qué ha podido producirse esa trombosis, entonces comenzamos la anticoagulación y luego de los 6 meses de tratamiento
suspendemos y hacemos todo un estudio de trombofilia. Estudiamos todos los factores de la coagulación, mutaciones que puedan tener que las predispongan a formar trombos. Entonces recién podemos saber, lo tuyo es por tal cosa. O tal vez es un síndrome antifosfolipídico. Tú has hecho trombosis por el síndrome antifosfolipídico. Si es una cosa de estas, entonces la anticoagulación va a ser continua, indefinida. Pero si es exclusivamente, por ejemplo, anticonceptivos, ya pues, ¿sabes qué? Te vas bien al ginecólogo y que se fije bien, tú no puedes tomar esta clase de anticonceptivos, ya vea él de qué otra forma pues te ayuda. Okay. Entonces hay patologías que requieren la anticoagulación continua, una fibrilación auricular. ¿No? A mí cuando me preguntan los pacientes, doctora, ¿y hasta cuándo voy a tomar? Por mi arritmia tomo, ¿no, doctora? Sí, por la arritmia. ¿Y hasta cuándo voy a tomar? Yo, hasta que el cardiólogo te quite la arritmia. Cuando el cardiólogo te quite la arritmia, paramos la anticoagulación. Eso no pasa, ¿verdad? Por lo tanto, eterno. Entonces ya no me preguntan a mí, le preguntan al cardiólogo cuando le quita la arritmia. A ver, acá. Y vamos a poner otro. Díganme.